En esta ocasión vamos a revisar uno de los mejores homenajes que se han hecho del mítico reloj que lucía el Capitán Willard en la película de Apocalipsis Now. ¿Serán ciertas todas las bondades que cuentan sobre él? Veámoslo. De entrada, la presentación del reloj es bastante buena, pues viene en una caja con forma de baúl de herramientas submarinas, lo cual es muy apropiado para un reloj de buceo. Tras abrir los múltiples cierres, encontramos un fondo bien acolchado, donde se encuentra el reloj junto al manual de instrucciones y una especie de tarjeta de garantía. La primera impresión es que no estamos ante un reloj chino cualquiera. Salta a la vista y se siente un reloj robusto, donde se ha cuidado cada detalle, desde los grandes marcadores repletos de lume fluorescente, hasta la correa, pasando por un bisel giratorio bien fijado y totalmente funcional. Las instrucciones son bastante completas y vienen también en inglés, lo cual es de agradecer para los que aún no sabemos chino. La caja está bien acolchada y tiene bastante espacio, lo cual permite usarla para transportar el reloj o incluso varios relojes con total seguridad. Algo especialmente útil cuando vamos de viaje y queremos llevar nuestros relojes favoritos con nosotros sin que se dañen. Tras retirar los plásticos, se puede ver que la tapa trasera está grabada con el logo de la marca, el cual es bastante llamativo y mejora el aspecto de esta parte del reloj. El reloj cuenta con caja de acero inoxidable y cristal de zafiro, además de un movimiento automático de origen japonés fabricado por Seiko, características muy buenas para un reloj de este nivel de precios. La correa en mi caso es de caucho negro, elegida así para ser más fiel al modelo homenajeado, aunque también se puede adquirir con pulsera de acero inoxidable. Las versiones disponibles son diversas, pudiendo elegir entre varios colores de esfera y correas diferentes, ya sean en acero inoxidable o en caucho. Estas últimas también en diferentes colores. El Steel Div 1970 tiene un diseño muy característico, empezando por su gran caja de acero inoxidable macizo con forma de caparazón de tortuga, aunque sin duda lo que más llama la atención es la corona integrada a las 4 en punto. Esto le da un toque asimétrico al reloj que lo hace reconocible al instante, pero también favorece la comodidad, al tener menos contacto con la muñeca. Tanto la corona como el fondo de caja están atornillados para favorecer la hermeticidad y además van grabados con el logo de la marca, lo cual mejora la apariencia del reloj. Es importante señalar que por su situación particular, la corona de este reloj no es muy accesible, aunque con un movimiento automático tan preciso y fiable como es el Seiko NH35, tampoco supone un gran problema. El dial es de un bonito negro mate, con grandes marcadores rectangulares de contorno plateado y bien rellenos de lume fluorescente. La ventana de fecha está situada a las 3 en punto y también cuenta con un marco cromado. Las agujas siguen la misma línea, pero destaca especialmente el segundero, con su original punta tipo semáforo. Un diseño original, alejado de la clásica punta de flecha. El bisel unidireccional de 120 clics encaja a la perfección con cada marca horaria y no se mueve con facilidad, aunque tiene un buen agarre tipo moneda. Además, cuenta con lume azul en cada número y marcador.
La correa en este caso es de caucho negro y tiene un diseño ribeteado, en línea con el modelo homenajeado. Es bastante flexible y se lleva cómodamente. Además cuenta con doble trabilla para un mejor ajuste. Como se puede ver, no han escatimado el lume fluorescente con este reloj. Es sorprendente el brillo que desprende y además lo hace en dos colores diferentes. La duración también es muy buena y permite ver la hora con facilidad durante toda la noche o en cualquier otra situación de reducida visibilidad. Estamos ante un reloj grande y algo pesado, pero su característico diseño lo hace cómodo de llevar. Con 17 centímetros de diámetro, mi muñeca no es muy gruesa y sin embargo, no se ve excesivo. Al probar el cristal con el medidor de dureza, la escala alcanza el 8, lo cual indica que efectivamente se trata de zafiro, un material que no solo ofrece buena visibilidad, sino que también es difícil de arañar, gracias precisamente a esa dureza. En el interior efectivamente hay un Seiko NH35, un movimiento japonés sobradamente conocido y fiable que además cuenta con parada de segundos y remonte manual. La parada de segundos o pirateo permite parar el segundero al sacar la corona, logrando así un ajuste de la hora más preciso. El remonte manual en cambio se usa para dar cuerda al reloj. Esto es útil si vas a dejar de usarlo durante mucho tiempo, pero quieres que siga en funcionamiento aún sin movimiento. El NH35 suele ofrecer buenos datos de precisión, pero si además tienes la suerte de que te llegue bien ajustado, puedes obtener lecturas como esta. En mi caso tan solo adelanta un segundo diario, todo un récord para un reloj tan económico. Y si no tienes tanta suerte es fácil de ajustar y lo puede hacer uno mismo con un poco de maña y paciencia. Por aquí arriba dejo un vídeo donde muestro cómo hacerlo. Para ajustar el reloj, en primer lugar desenrosca la corona hasta que quede libre. Para ajustar la fecha extráela a la primera posición, un clic y gírala en sentido antihorario, hasta llegar al día deseado.
Ten en cuenta que en los relojes mecánicos con fechador no es nada recomendable cambiar la fecha entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, pues es el momento donde el reloj efectúa las operaciones pertinentes para el cambio de dígito y moverlo manualmente podría dañar el mecanismo. Para ajustar la hora, tira de la corona una vez más, 2 clics, y girará en sentido horario o antihorario hasta situar las agujas en la posición deseada. Notarás que el segundero se detiene, ya que se trata de un movimiento con parada de segundos o pirateable. Finalmente, para usar el remonte manual, devuelve la corona a su posición inicial, es decir, sin extraerla, y gírala en sentido horario. La máxima carga se obtiene en unas 55 vueltas aproximadamente o hasta notar resistencia. Y no olvides volver a enroscar la corona una vez finalizados los ajustes para evitar que entre agua o polvo en el reloj.